Hoy en Nou Sentit nos acompaña Mercedes Udaeta. Mercedes, bienvenida. Buenos días. Mercedes es terapeuta, creadora del método TACDROL y del sagrado arte de vivir. Porque la verdad es que vivir, Mercedes, es un arte. Un arte complicado a veces, ¿eh? Se puede convertir en un arte cuando hay conciencia y cuando uno aprende. Cuando hay conciencia. Cuando hay conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno vive sin haber tenido un aprendizaje de cómo son las cosas, pues las tendencias que uno trae, heredadas de la familia, de otras vidas, etcétera, son las que están operando ahí, ¿no? Pero cuando empieza a haber una transformación, como un frenar esas tendencias a través de métodos, de enseñanzas, etcétera, se empieza a transformar la vibración, se empieza a abrir el corazón, toda esa tendencia al apego a uno mismo, ¿no? De solo preocuparse por uno mismo, poco a poco se va transformando. Hablas, Mercedes, de la vibración, y se habla mucho de la vibración, pero para que todo el mundo lo entienda, a ver, ¿qué es la vibración? ¿Qué se considera la vibración? ¿O cómo sentimos la vibración? Estamos compuestos por diferentes energías, desde el cuerpo físico, que es lo más sólido, hasta la pura conciencia, que es la vibración más elevada. Todo esto está dentro de nuestro cuerpo, lo configura, y esa vibración más elevada está dentro de nuestro canal. O sea, yo las terapias, el curso para terapeutas, todo lo enfoco como trabajar la raíz, donde digamos se acumulan los bloqueos, las memorias, las causas, que es en el canal, y se sanan también. Entonces, dentro de ese canal están esas vibraciones más elevadas. Por ejemplo, los conceptos, las memorias de dolor del pasado, emociones, traumas, etcétera, vibran a una frecuencia baja. Entonces, podemos eliminarlas por diferentes sistemas, por ejemplo, aplicando luz, aplicando vibraciones elevadas. Y bueno, a través de ese movimiento de vaciado de lo negativo se va elevando la conciencia, la vibración se va elevando. Entonces hay una comprensión mucho más eficaz de cualquier evento que te suceda a ti y general. Porque, Mercedes, cuando uno, por ejemplo, tiene la vibración baja, ¿no? La frecuencia baja, quiere decir que o está deprimido al borde de una depresión. Exacto. O que está a punto de padecer una enfermedad si no la está padeciendo ya. Exacto. Es decir, está relacionado, ¿no? Completamente la baja vibración con trastornos, enfermedades. Exacto. Porque en la religión se podría hablar de moralidad, por ejemplo, del bien y el mal, ¿no? Pero a mí no me gusta trabajar en este nivel, ¿no? Sino simplemente hablar de una intención egocéntrica o negativa hacia una persona. Esa vibración, si se pudiera medir, sería una vibración pesada, y por ejemplo, una intención elevada de desear lo mejor para otro ser, desearle la felicidad, el acto de la generosidad, eso vibraría a una conciencia, a una vibración más alta. Entonces, ¿cómo conseguimos vibrar de manera más alta? ¿Cómo se consigue esa vibración alta, Mercedes? Eso es el proceso. Para mí la palabra proceso es crucial. Proceso para mí es partir de un punto e ir hacia una dirección. Primero tenemos que tener claro, definir ese punto, que es de donde partimos, qué es lo que nos pasa, por qué estamos así, entender, y luego hacia dónde vamos. O sea, entender que es posible una liberación completa, eso nos daría una dirección. Entonces, el movimiento que se va produciendo cuando uno va liberando las memorias de dolor, transformando la mente mediante técnicas de meditación, etcétera, creando causas positivas, todo eso va elevando la vibración. Si tú te vas descargando de cosas pesadas, te vas elevando. ¿Qué quiere decir cuando te elevas, no? Que tú, una situación de dolor que la puedes ver desde esta perspectiva y no entenderla, interpretar erróneamente que el otro es el culpable y por lo tanto bloquearte la solución absolutamente porque no interpretas bien cómo son las cosas. Cuando uno va de víctima,
está vibrando en una frecuencia baja. Pues Víctima sí, me refiero pues que sí. considera que el mundo está contra él, que no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a nada y se deja llevar por las circunstancias. Es una de las múltiples manifestaciones de la ignorancia. La ignorancia sería como la raíz, lo contrario a la libertad, al ser, a la conciencia. ¿Cómo nos puede ayudar, Mercedes, a vibrar más alto este método que tú has creado, que es el método Tagdrol? Bueno, primero, ¿qué es el método Tagdrol? Bueno, primero yo hace 30 años conocí el budismo. No lo buscaba, lo conocí por casualidad y a mí el budismo me fascinó porque era muy ordenado. Era un método muy ordenado. Para mí mi situación era como una especie de, no sé, de mezcla de emociones, situaciones, comprensiones de la vida, tendencias inconscientes, muy difícil de abordar, porque era como un gran lío, así es como está la mayoría de las personas, ¿no? Y de repente me encontré que había una manera ordenada de entender el sufrimiento. Lo dividían en unas causas, unas condiciones, el por qué vamos hacia ahí. A mí personalmente, por mi tipo de mente, me ayudó muchísimo, ¿no? A partir de ahí y a partir de empezar a trabajar conmigo misma, me di cuenta que podía realmente mejorar. Entonces me di cuenta que funcionaba, ¿no? Y luego, también a través de ir mejorando, pues se me empezaron a despertar pues motivaciones que no existían para mí antes en el pasado. Por ejemplo, como a mí me ayudaron, porque yo había sufrido, pues de repente empecé a valorar mucho la ayuda, ¿no? Y me planteé que me encantaría ayudar. Entonces, a partir de ahí, y de ir yo misma limpiando mi propia mente, pues bueno, inicié todo este camino, que ha sido un largo camino, pues de autoinvestigación, de recibir enseñanzas, de comprobar, bueno, y de empezar a trabajar ya pues como terapeuta, y fue apareciendo, sin que me lo propusiera, el método del sagrado arte de vivir. Entonces, yo que he conocido, Mercedes, a personas que han experimentado este método, el método Tagdrol, todos más o menos coinciden en lo mismo, que es como si se liberaran de un gran peso después de pasar por este método, por este proceso. Pero no solo eso, incluso muchos dicen que es una liberación de los sentidos. ¿Por qué lo dirá esto? Bueno, de los sentidos. Dentro del contexto de este encuentro, ¿no?, con un método que era el sagrado arte de vivir, casualmente, a través de la iniciación de Kala Chakra que dio su santidad el Dalai Lama en Barcelona, que me vi muy involucrada, mis amigos la organizaron, etcétera, me regalaron arena del mandala. Y un día, haciendo una sanación, se me ocurrió, por intuición, coger esa arena en una botellita y aplicarla. Entonces me di cuenta que la sustancia tenía un poder increíble de mover. Lo que a mí me costaba mover con las manos y con la mente, la sustancia era increíble a la velocidad que sacaba el oscurecimiento, ¿no? Esa arena del mandala que se pone sobre alguno de los chakras. No, entonces a partir de ahí empecé una investigación. Entonces se me encendió como una gran bombilla. Fue un momento como muy importante en mi vida de investigación, ¿no? Entonces empecé a combinar sílabas como la OM, etcétera, mantras, imágenes, con esa sustancia de arena del mandala, haciendo objetos de alta vibración, y empecé a investigar a través de mí misma, probándola en un sitio, en otro, y empecé a darme cuenta que eso tenía muchísimo efecto. Entonces, al efecto que tenía estas sustancias, había que darle una dirección, que era lo que yo quería. O sea, una dirección de que eso trabajara lo que yo quería que trabajara sobre el paciente, ¿de acuerdo? Esto fue años de investigación, hasta que de repente un día vino un profesor de universidad a hacer un tratamiento a mi consulta y me dijo: Mercedes, lo que estás haciendo es Tagdrol. Y ahí fue la primera vez que escuché la palabra Tagdrol. Yo, como budista de hace 30 años, te puedo decir que es completamente desconocido. Es una tradición terma muy antigua, muy desconocida en el budismo convencional, que es la liberación a través de los 5 sentidos, a través del contacto con objetos sagrados. Y es muy interesante porque en el Tagdrol no interviene la conciencia, el querer algo. No, pasa aunque no quieras. Entonces, pasa aunque no quieras. Claro,
Entonces esto se aplica en Tagdrols, por ejemplo, en el momento de la muerte para ayudar a sacar la conciencia por el lugar apropiado. Se aplican, tú cuando, por ejemplo, ves una estupa o un objeto sagrado, aunque no quieras, eso bendice tu mente. Entonces mi método es la aplicación a través del contacto. Entonces, cuando yo me enteré de esto, pues fui a visitar a su santidad Sakya-Trisina, un maestro muy importante en la tradición. Me lo bendijo, igual que él me lo han bendecido muchos otros maestros que siempre he consultado todos mis avances, todo lo que he hecho, ¿no? Y sí, me dieron la vía libre. Entonces el Tagdrol es una parte de mi método, una parte muy luminosa que no solo vacía, sino que eleva, despierta la conciencia más elevada, esa alta vibración dentro del canal, despierta por el contacto. Mercedes, ¿por qué debería hacerse el Tagdrol? No solo el Tagdrol, sino por qué uno debería elevarse. Porque yo creo que el estar vivos, la condición de ser humano, tiene un potencial increíble que los que vivimos atrapados en nuestra circunstancia no desarrollamos. Y realmente, por ejemplo, a través del Tagdrol uno descubre sensaciones internas, conciencia, que le cuestionan. Dice, si he mejorado, si estoy en esta paz, quiere decir que en mi mente hay un potencial de mejorar mucho más, ¿no? Lo que yo pretendo hacer cuando alguien viene a mi consulta, viene por una problemática particular, en realidad lo que quiere es elevarse, quiere la conciencia, pero no lo sabe. Entonces, poco a poco, primero sanación, ir elevando, ir sacando lastres, ir enseñando, reconducir a que las personas aprendan lo que es la vida, sobre todo acerca del sufrimiento, porque el gran temazo de todos es la felicidad del sufrimiento y cuánto tiempo ocupamos en investigar realmente por qué se produce el sufrimiento. Mucha gente me dice, uy, yo sé mucho el sufrimiento porque he sufrido, pero si esto fuera así todos estarían iluminados. El sufrimiento hay que estudiarlo cuando uno está bien, pero entonces la gente no se ocupa. No lo necesitas. Exacto. Entonces, lo que yo pretendo es primero curar a la persona, reconducirla a que aprenda y para que luego pueda trabajarse ella misma, ser libre y dar sentido a esta vida, porque cuando uno va en la dirección correcta y encuentra un sentido, los sufrimientos que nos encontramos cambian completamente la vibración, ¿no? Entonces, esto lo hago a través de mi terapia y a través del curso para terapeutas. Enseño todo lo que son las técnicas, sobre todo de diagnóstico, de elevación, de vibración, etcétera, para que lo puedan aplicar para mejorar la calidad. Es la conciencia y hacer una sociedad mejor. Háblanos un poco de este curso de terapeutas. ¿Cuándo va a empezar? ¿Lo haces periódicamente? Suelo hacerlo periódicamente, ahora empezaré uno en mayo. Son 10 clases, 10 domingos o 10 sábados, que divido 5 en un primer año y 5 en un segundo. Parece corto, pero es muy intenso, porque mis 25 años de experiencia los he sintetizado en 5 clases que pueden ser hasta monográficos, que enfatizan muchísimo el diagnóstico. Hay otro que es la lectura del canal de encarnación. Esto es algo que he desarrollado yo misma, ¿no? Que me vino siempre a través de las bendiciones y el trabajo personal. O sea, yo creo que hay un don pequeñito en cada uno y que a través del trabajo pues se va desarrollando. Entonces, esto es lo que enseño a hacer. Perfecto, pues ese don, vamos a descubrir ese don, vamos a sacarlo a relucir, vamos a ir a estos cursos que hace periódicamente Mercedes Sudaeta. Mercedes, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a través de mi página web, mercedesudaeta.es, allí están todos los temarios de los cursos, etcétera. Invito a la gente a que venga a probar una sesión. Las sesiones son pura experiencia, porque se trabaja en diferentes niveles, nivel conceptual, un nivel de sanación angélica trabajando los cuerpos del momento, un nivel muy profundo que es la lectura del karma profundo para comprender la persona, el panorama de la persona, no solo de su momento, sino en general, y luego la aplicación de los Tagdrol. Después de 1 hora y media uno sale pues flotando. Mercedes, gracias, hasta la próxima, mucha suerte. Muchas gracias a ti, hasta luego.